Pero yo sí creo que somos un país que tiene una tendencia fuerte a cometer actos de corrupción desde lo más pequeño hasta lo más grande. Allá estuvo el ministro Reyes al principio, el ministro de Transporte Reyes, en el peaje de Turbaco, creo que era, haciendo un show y el man levantó las talanqueras. Vaya, mire hoy, el peaje existe, sigue ahí. Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo, hoy el podcast maravilloso, porque estoy con un hombre, un joven, que yo creo que la revelación política en Colombia es el gran fenómeno político. Enhorabuena, en un país que requiere renovación de liderazgos serios, responsables, competentes, íntegros. Entonces, estoy muy feliz de tener hoy en este podcast a nuestro concejal Daniel Briceño. No, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá, muy feliz de estar en Medellín. Y nada, sabes que te admiro profundamente por toda la labor, por todo lo que se ha hecho y pues que además, lo que no sabe la gente es que cuando yo recién estaba llegando al partido, de los primeros con los que me topé fue con los Paolos. Ah, sí, con los Paolos. Nos dicen así al equipo y bueno, y a ninguno le ha incomodado por ahora, vamos a ver. No, pero yo creo que prevé que tienen gorras, tienen camisetas, Sí, tienen una claro, marca, claro. Esa es una marca que nos representa aquí, sobre todo en Antioquia, Daniel. Yo quisiera un poco contarle a los ciudadanos de tu trayectoria académica. Tú eres abogado. Soy abogado. Pareció algo muy curioso porque ayer me presentaron en un evento y todas las presentaciones que me hicieron nadie dijo que yo era abogado. Que era tuitero, que era concejal, que era influencer, que era... Pero siempre se les olvida que soy abogado, soy abogado. Mucha gente cree que el usar redes sociales tiene que ver con falta de preparación, pero yo en realidad me preparé toda la vida, no para ser político, sino porque tenía un sueño de estar en la rama judicial. Entonces yo estudié Derecho en el externado, hice una especialización en Derecho Público y quería ser juez o quería ser magistrado. Yo toda la vida quise estar encaminado hacia el tema judicial, pero hice la judicatura en un juzgado y a los 15 días estaba absolutamente aburrido y dijo, no, no va a hacer esto toda la vida. ¿Qué fue lo más maluco de estar en ese juzgado? No sé, yo creo que el ambiente, yo creo que las funciones, obviamente la actividad de la justicia es una actividad absolutamente importante, pero me di cuenta que ahí no estaba la vocación y que quizá había, por lo que había visto en la universidad y demás, había creado un sueño que no era mío y estuve 15 días, bueno, terminé la judicatura y demás ahí, pero a los 15 días ya estaba cansado. Yo dije, uy, no, yo no voy a hacer eso toda la vida. Qué cosa tan aburrida el estar metido en un juzgado, sustanciando tutelas, procesos y demás. Qué pesar para la justicia, pero qué suerte para nosotros que logramos tener un hombre con tu perfil en el servicio público. Y bueno, ¿y cuándo resuelve el abogado que iba a estar en la rama judicial, que iba a meterse al Consejo de Bogotá? Bueno, entonces ahí yo tenía un amigo que hoy es compañero mío, un gran amigo que se llama Emel Rojas, él es concejal de Bogotá por Colombia Justa Libres. Y yo lo conocía desde niño porque siempre ha ido a mi casa, porque pues mi familia es cristiana. Sí. Entonces él siempre ha estado en mi casa haciendo como sus campañas políticas. Yo crecí viéndolo a él. Y cuando yo me gradué de la universidad, entonces él me dice como, oiga, quedé electo concejal año 2016, ¿por qué no viene? Y me ayuda aquí en el consejo. Yo dije, no tengo ni idea, pero pues yo sé de derecho. Entonces me llevó, me nombró profesional universitario en su unidad de apoyo normativo, se llama así en el Consejo de Bogotá. Y cuando entro al Consejo de Bogotá me doy cuenta que dije, esto sí es lo que quiero hacer. Ya había tratado yo de hacer algunos ejercicios políticos no tan buenos en resultados por allá en el año 2012, que había querido ser como edil de una localidad en Bogotá, me había ido mal. Todavía recuerdo que saqué 62 votos. 62. Sí, 62 votos. Mi familia votando muy juiciosa y demás, me fue mal. Pero cuando entro al Consejo de Bogotá y comienzo a ver todos los temas, la dinámica política, el día a día, yo digo, oiga, esto sí es lo que quiero hacer, desde aquí se puede transformar, desde aquí se pueden buscar soluciones y desde aquí pues hay una toma de decisiones importantes. Lo que nunca imaginé yo es que iba a poder llegar a ser concejal de Bogotá, porque lo que yo sí veía adentro es que llegar allá era absolutamente complicado. Y más porque yo vi a Emel batallando toda la vida por obtener una curul y vaya, venga, barrio a barrio, uno a uno, se quemaba, al siguiente sí salía. O sea, una cosa que yo siempre pensaba en mi cabeza, yo dije, no, esta vaina es imposible usted poder llegar acá, se necesita mucha plata, mucha estructura. Entonces yo dije, bueno, si yo me quedo aquí juicioso, a la vez de pronto algún día me dice, oiga, le toca a usted y le heredo una curul, como se hace a veces en política. Pero bueno, la vida me tenía guardado otras cosas.
y bueno, estabas con él. ¿Y cómo es el paso al Centro Democrático? Y a meterse en una campaña ya con otro estilo, como decimos nosotros en Los Pablos, a punta de suela, saliva y saludo. Entonces, ¿cómo decides? Listo, me voy para el Centro Democrático. Además, porque fue una campaña súper chévere, súper innovadora, de mucha calle, tú con tu cartel, volanteando, haciendo. Contanos un poquito de eso. Bueno, a mí, pues, digamos, yo llego como por especie de accidente a este tema. Yo aprendo en el consejo a hacer una cosa que es a investigar y hacer control político. Ahí aprendo eso. Entonces yo le hacía los debates a Mel, los hacía así, tal como yo hago mis denuncias, se los hacía a él. Le iba muy bien. Eh, y entonces un día, él también renuncia a una persona del equipo y que le manejaba las redes sociales. Yo redes sociales no manejaba, pues tenía la mía para mis cosas personales. Y él me dice, oiga, usted mira a ver si hace algo con eso. Entonces, pues nada, yo comencé a aprender, comencé a cacharrear en el Twitter en ese entonces y como a hacerle videos, pues, salía mal y demás. Pero a poquito me comencé a meter, comencé a ver, comencé a leer, a observar y le cogí el tiro al tema de las redes sociales y aprendí de qué se trataban las redes sociales. Entonces a él le comencé a ir muy bien, yo le manejaba el Twitter y yo en un momento me comencé a dar cuenta que sus trinos pues crecían hartísimo por la forma como yo escribía. Yo dije, ok, así funciona. Y un día, entrados en pandemia, año 2020, pues uno sin nada que hacer en la casa, ¿no? Entonces unos cocinaron, otros se volvieron fitness, otros se volvieron, hacían yoga, bueno, hacían aseo, limpiaron el closet. Entonces yo dije, yo voy a comenzar a crear algo mío, a mí me gustaría tener un proyecto. Y entonces, mientras la gente cocinaba, hacía ejercicio, yo pasaba horas y horas en el Secop. Literalmente, mi Sí, día Mr. Secop. sí, mi día era estar en el Secop, como aprendiendo, metiéndome y demás. Ahí lo aprendí muy bien. Y un día le dije a Mel, oiga, yo tenía una cuenta de 200 seguidores hacia el año 2020. 202 seguidores tenía. Y yo le dije a Mel, porque pues era mi jefe, le dije, oiga, me gustaría comenzar a escribir cosas, porque pues yo veo cosas. Me dijo, hágale. Pero así como, hágale, sí, sí, sí. Entonces yo comencé a escribir y lo que enfoqué fue tratar de explicar a las personas pues con un contrato, un documento y demás, algo muy sencillo que todo el mundo quiere saber, pero que nadie le explica y es cuánto cuestan las cosas. Cuánto cuesta ese carro, cuánto costó esa vía, cuánto costó esa obra, qué pasó con esto y demás. Y entonces se lo comenzó a mostrar a la gente y de un momento a otro le comenzó a gustar a mucha gente. Y comenzó a crecer y yo en pandemia pues engomado, entonces todos los días sacaba algo y demás, pero era solo Twitter. De un momento a otro yo vi como automáticamente, sin decirme ni más, pues mis trinos comenzaban a salir en medios de comunicación de una forma orgánica. Y yo dije, no, chévere, pero no le paré bolas. No le paré bolas. Y siguió creciendo, siguió creciendo. Viene pues la campaña del año 2022. Pues ahí sí me disparo mucho más porque el país se mete. Y el día que yo dije, se lo vamos a mostrar aquí, el día que yo dije que esto ya fue 2022, 2023, el día que yo dije esto es una cosa seria, fue un día que en un mensaje privado interno me escribió el presidente Uribe, de iniciativa de Y él. tú no lo Yo, no, conocías. pues yo toda la vida pues lo admiramos en la familia, que mi familia es uribista, y él, mira, aquí está, 21 de octubre del 2022. Wow. Me dijo que yo era un gran general de la lucha. Y yo, no sé qué significa eso. Gracias. No, literalmente. Entonces yo dije, bueno, esto es un tema medio serio. Sí. Entonces yo voy y le digo a mi jefe como, oiga, está pasando este tipo de cosas. Entonces ya como, oiga, tenga más cuidado, porque ya me han comenzado a decir que es que usted trabaja conmigo, que si es que que si es que yo lo mando y demás. Entonces yo ahí me entendí que era el momento de abrir mi propio camino y di un paso fundamental que fue el paso al video. Entonces llamé a un amigo, yo dije, oiga, me gustaría, pues yo escribo muchas cosas, la gente me sigue, los medios me recopilan, me llaman a entrevistas, y él me dijo, yo necesito dar el paso a video, pero pues yo soy un abogado que se preparó toda la vida para ser juez. Usted sabe que no hay una cosa más aburrida que un juez o un magistrado, ¿no? Pues yo necesito hablar, yo necesito hacer video, el primer video mío es horrible, es horrendo, es horroroso, parece que un robot, usted habla. Entonces fui aprendiendo, pero el salto al video fue muy importante. Y ya cuando hago todo este tema, vuelve a aparecer el presidente Uribe y entonces aparece Miguel Uribe, que en paz descanse, y Andrés Forero, que lo había conocido en el consejo. Entonces Andrés comienza a meterme candela. Le haces el consejo, le haces el consejo. Yo no, yo, está loco.
Entonces Miguel me dice, camine, yo le presento a Uribe. Yo no lo conocía. Y en una reunión con Uribe en Bogotá, Uribe me dice inmediatamente, ¿por qué no se lanza el Consejo? Yo le dije, no, presidente. Yo le dije al presidente que no. Yo le dije a Uribe que no me lanzaba. La primera le dije que no. Y no, yo literalmente le dije, presidente, usted está loco. Entonces, ¿yo dónde voy a sacar votos? Pues no tiene ni idea. Yo, política, le dije, mi antecedente son 62 votos. O sea, mi carta política voy a haber sacado 62 votos. Tengo unas redes sociales con algunos seguidores, me va bien, yo sé, pero esto no da votos. Me dijo, crea, que es la opinión, tal. Entonces, él siempre te cuenta la historia de cómo en el año 2002, que no tenía estructura ni demás, y la rompió y ganó en primera vuelta. Entonces me siguieron insistiendo. Miguel Uribe, eso me sonaba el teléfono cada 3 días. Y, ya decidió, ya decidió, ya decidió. Hasta que un momento, yo digo, oiga, pero pues si yo entro en los pensamientos de uno, ¿no? Si yo entro a hacer un partido y me dan la cabeza, pues las cabezas del Centro Democrático, pues tú quedas, ¿no? Entonces yo me fui, le dije, presidente, sí, pero deme la cabeza. Y yo, no, no se lo puedo dar. Me dijo, le doy el último. Y bueno, listo, voy a aspirar. Entonces, aspiro dentro de la lista del Centro Democrático y en ese día tomé una decisión muy importante y es qué tipo de política voy a hacer. Que yo creo que eso es como dos caminos. Tiene dos caminos en la vida en la que decide por dónde andar. Entonces yo dije, plata no tengo, montarme una estructura en 4 o 5 meses, me muelen estos manes que son concejales y demás y que tienen ya experiencia y que saben hacer esto de memoria. Yo dije, no, pues voy a creerle a lo digital y voy a ir a la calle. Entonces me monté un letrerito acá, me puse a hacer videos, comencé a hablarle de frente a la gente y pues obviamente los resultados de votación, que yo cuando vi esa vaina, yo no me creía eso. Yo dije, no, yo puedo ser concejal. Entonces yo hacía las cuentas y decía, bueno, yo decía, me gana Oscar, me gana Sandra Forero porque es cabeza, me gana Diana. eh, yo estoy peleando el cuarto, quinto. Sacamos 5. Al final sacamos 7 y yo obtuve la mayor votación en Bogotá de una forma sorprendente, porque además no hice una sola reunión, que esa fue la otra. Entonces me dijeron, ¿qué vamos a hacer reuniones? Y yo le dije, no, tomémonos 1000 cafés con la gente. Entonces ya uno de tanto tomar café durante toda la campaña, citábamos a la gente en la calle y la gente llegaba, nos sentábamos en un café y me tomé 1000 cafés con las personas y luego pues las personas me ayudaban con su familia y me ayudaban a replicar, me ayudaban a volantear. Yo creo que fue una estrategia bonita y un gran experimento, porque fui el experimento dentro de esto, porque si esto no hubiese funcionado, yo creo que mucha gente también se hubiese desanimado también a entrar al ejercicio político. Entonces, es como el resumen de cómo llegué a esto. Maravilloso, porque además mucha gente a veces tiene mucho temor de entrar a la política porque hay muchos prejuicios, que la política vale mucho, que hay que venir de una familia política, heredar, como decías ahora, la curul y no pasa, o sea, uno puede hacer política diferente y funciona. Sí, Y funciona muy bien. podemos dar fe porque yo llegué igual y funcionó. ¿De Y ahí acuerdo? estamos, guerreando. Pero otra pregunta, llegas al consejo. El ejercicio del consejo es complejo y sobre todo en una ciudad inmensa como Bogotá. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser concejal en Bogotá? Mira, yo afortunadamente y estoy cerrando un ciclo de 9 años en el Consejo de Bogotá, donde el cargo más importante que tuve en el Consejo, afortunadamente, no fue ser concejal, fue ser profesional universitario en donde aprendí de qué se trataba ser concejal de Bogotá. Y eso lo agradezco mucho porque yo llegué al Consejo y ya era como si hubiese estado en el Consejo toda la vida, Sí. solo que desde otro rol. Y lo mejor de ser concejal de Bogotá tiene que ver con que pues, el Consejo es una institución absolutamente fuerte, robusta, en donde uno puede lograr los cambios de muchas cosas. Entonces, hay consejos en el país que lastimosamente no son funcionales, pero el Consejo de Bogotá es un mini congreso. Así es. Un mini congreso, entonces mucha gente más me está diciendo, ¿usted por qué es de consejos? Y esto es muy bueno, esto es muy grande, esto es muy importante. Pero ahí uno puede hacer cambios y uno, si tiene propuestas o tiene visiones, uno puede generar cosas. ¿Qué es lo malo? Lo malo que yo creo que esto es un cáncer en toda la política colombiana. Tiene que ver con el poder concentrado que hay dentro de los mismos concejales. Entonces, todo el mundo tiene el mito de que Bogotá es una ciudad de opinión. Estoy diciendo, no, la opinión en Bogotá, eso es falso. En Bogotá, de los 45 concejales, solo 4 somos de opinión.
Entonces yo digo que Bogotá desde hace varios años se cordobizó, digo yo. No, en serio, porque el tema de las estructuras políticas Pesa demasiado. es impresionante. Y después del gobierno de Claudia López, que pasó lo mismo en la política colombiana después del segundo gobierno de Santos. Pero claro, la política con los políticos existía y demás, pero después del gobierno Santos, como le costó tanto a Santos la reelección, pues los senadores y los representantes se volvieron unos megapoderosos, en donde el costo de la política se elevó de tal forma que usted Sí, hoy, además porque reventaron los partidos y empezaron unos procesos y de el uno a uno. negociación uno a uno. Entonces usted va y digo Córdoba, Sincelejo y demás, y usted puede encontrar que a una persona común le pueden estar pidiendo 300.000, 400.000 pesos por un voto. O sea, ¿a qué horas? Entonces Bogotá anda lo mismo, y esto tuvo que ver mucho con el paso de Claudia López por la alcaldía, y es que la forma de repartir de Claudia fue tan grande los concejales, que yo te puedo decir que hay concejales de Bogotá que pueden tener 2.000 puestos en el distrito. 2.000. Entonces, todo el mundo me abre los ojos. Sí, Pues Bogotá pasamos de tener 25.000 contratistas a tener 70.000 con Claudia. Que eso es obviamente escandaloso. encareció la política en Bogotá, distorsionó la forma de llegar. Y entonces, pues uno termina siendo un fenómeno, porque todo el mundo dice, ¿usted cómo llegó? Y no tenía nada, no tenía nada. Y llegó, sí, llegó. Entonces, ese hecho hace que hoy el alcalde Galán se enfrenta a un gran problema y un gran dilema, y es que como la mayoría de concejales se reeligieron, los que venían de donde Claudia, pues todos estos concejales venían mal acostumbrados. Entonces, cuando usted comienza a cerrar el chorro, pues usted comienza a tener problemas. Y entonces usted como alcalde tiene dos caminos. O usted toma una decisión de decir no, o usted termina entregado, y lastimosamente vamos camino a entregarnos, porque pues usted sabe que la política y la fortaleza política después del segundo año ya comienza a bajar, y entonces usted ya necesita que no le casquen tanto, ya estás más emproblemado. Y eso es lo más feo del consejo. Y entonces usted, por ejemplo, caso reforma tributaria. La reforma tributaria del Centro Democrático la hundió. Fue el Centro Democrático el que hundió la reforma tributaria de Bogotá. Y la hundimos fuerte. Pero entonces uno hablaba con todo el mundo y uno decía, oiga, venga, es que mire los comerciantes, ¿cómo así que van a pasar de pagar un ICA de 12 por mil a 30 por mil? Veas, se van a quebrar y demás. Lo que todo el mundo te decía es, estamos esperando que el alcalde diga que nos va a dar. Y yo le decía, ¿cómo así? Si ustedes les dan, votan. Y yo, sí. Terrible. O sea, entonces ese hecho es uno de los grandes problemas que hay en Bogotá. Y entonces esas estructuras de concejales pues tienen ahora unos todopoderosos. Te puedo decir que en Bogotá ahora hay ediles con 10.000 votos. Ediles que sacan 8.000, 10.000, 12.000 votos. Y que en las alcaldías locales, porque allá las alcaldías locales son más grandes que un municipio. Te vas, por ejemplo, a una alcaldía de Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy y demás, son alcaldías con presupuestos de $500.000 casi, 300.000, 400.000 millones, una cantidad de funcionarios, pues está pasando lo mismo. Entonces yo creo que eso es lo más feo de la política, porque eso entorpece muchas cosas. Y los intereses dentro de la ciudad, yo lo he dicho, no ha pasado nada, pero en cualquier momento en Bogotá va a volver a estallar un escándalo tipo Samuel Moreno, porque lo que está pasando al interior del Consejo y lo que está pasando en la política en general en Bogotá es absolutamente pesado. Gravísimo, y yo creo que ahí se tiene que hacer un pacto país, porque pasa en algunas alcaldías, en algunas gobernaciones y pasa en el gobierno nacional, el crecimiento de las OPS en este gobierno, y creer que es sostenible una política hecha a punta de puestos y contratos es una ficción. Eso termina dañando enormemente los municipios, los departamentos y a la nación. Eso, ahí yo creo que lo que necesitamos es políticos con la integridad y la capacidad de decir, cueste lo que cueste, voy a hacer lo correcto. Sí, yo creo, y lo decía esta mañana, a mí me gusta venir mucho a Medellín a correr, estaba corriendo con alguien esta mañana y yo le dije, el próximo presidente que quiera renovar la política simplemente tiene que cerrar el chorro a la mitad, Así es. porque la mayoría o gran parte de la gente que va a volver a repetir en el Congreso tiene, pues obviamente tiene mucho que ver con lo que le ha dado el gobierno nacional, recursos, plata, convenios y demás. Entonces, si alguien quisiera llegar a renovar la política, cierra el chorro a la mitad. Y verás que la próxima elección difícilmente se reelige. Y hay otra cosa que sería importante, Daniel, y no sé si la compartes, y es, en Colombia siempre hablamos mucho de formar líderes,
y no a los ciudadanos que son los que votan. Entonces no solo necesitamos a alguien con coraje, sino ciudadanos con coraje, porque aquí los ciudadanos se quedan todo el tiempo de la corrupción de los políticos, pero el político necesita un empresario cómplice para robar, y esos políticos ladrones se siguen eligiendo por ciudadanos que terminan negociando el voto, que convierten la democracia, que es un tema tan sagrado, en un asunto transaccional. ¿No has visto que eso también, porque el ciudadano pocas veces hace el mea culpa? Sí, yo creo que hay un escenario de opinión que no es tan grande, pero la cantidad de gente que depende de un político a nivel municipal y departamental cada vez es mayor. Y eso ha sido una estructuración y tiene que ver mucho con el funcionamiento del Estado. Entonces, cuando tienes un Estado absolutamente gigantesco, haces que la gente dependa de ti. Y sobre todo en municipios muy pequeños, pues la gente depende del alcalde, la gente depende del concejal. Y en departamentos también, pues los alcaldes dependen de los gobernadores y de los diputados. Entonces, esa estructuración hace que la gente, al depender de un político, pues termine metido en una estructura y jamás siquiera piense o un día se sienta a pensar, oiga, ¿por quién voy a votar? No, él ya sabe por quién tiene que votar porque le van a decir que va a votar. Si usted le pregunta a una persona en la calle, ¿usted votó al Consejo de Medellín? Sí, ¿por quién votó? No se acuerda. Los únicos que se van a acordar son los que votaron por alguien de opinión, que normalmente los llevan en el bus y les dicen, marque el número tal. Pero es porque dependes del Estado. Entonces, entre más tengamos un Estado gigantesco que haga depender a la gente, que haga depender al ciudadano, pues del político y demás, que es más o menos lo que quieren hacer con la reforma a la salud, y es que para tener salud yo dependa de un político para obtener una cita, entonces eso va a hacer que no haya conciencia ciudadana respecto de por quién voto y cómo voto. Ahora, segundo, yo creo que tenemos un problema gigantesco y tiene que ver con un tema cultural, y es un tema cultural que no es solo responsabilidad de los políticos acabarlo o combatirlo, sino también es responsabilidad de todos los líderes en todos los escenarios del país. Entonces, esa cultura del vivo y del bobo, que a veces nos reímos de eso, pero nosotros tenemos una cultura en Colombia donde el que se cola, el que coge el atajo, el que lo hace más rápido, el que saca provecho y demás, pues es hasta premiado por la sociedad. Pero eso tiene que ver con un cambio que se tiene que hacer literalmente desde abajo, desde los niños, desde la sociedad. Y tenemos un problema estructural como sociedad de corrupción, lo tenemos. Sí. Aquí en Colombia todo el mundo es corrupto al nivel de sus posibilidades. Entonces, los unos pagan para que les guarden un puestico en la fila, los otros pagan para que no le pongan el comparendo, entonces le dan la coima al de tránsito, y los otros se roban la plata del erario. Dependiendo de las posibilidades, usted va a encontrar que alguien está cometiendo un acto de corrupción, y esto no tiene que ver solo con la política, que se refleja en la política de forma más profunda, pero sino que tiene que ver con un tema de país. Yo creo que nos han dicho mucho que somos un país con cultura mafiosa, yo no creo eso, pero yo sí creo que somos un país que tiene una tendencia fuerte a cometer actos de corrupción desde lo más pequeño hasta lo más grande, a saltar una norma. Que además yo ni siquiera creo que sea un tema genético tal, sino que eso también tiene que ver con la debilidad del Estado, porque el que aquí es capaz de hacer de todo en Estados Unidos no es capaz de colarse ni en Disney, pues no, nada. Es también porque existe esa omnipresencia del Estado, de la justicia. Un país con estos niveles de impunidad y tal, la gente cree de verdad en esa frase tan horrible del vivo y del bobo de la mamá, y no han entendido que esa anomia, esa falta de respeto a la ley la terminamos pagando todo. Y no la han relativizado. Yo no sé, pero en Bogotá hemos venido sufriendo una relativización de la norma y la autoridad. Sí. Entonces, yo creo que una de las peores cosas que ocurrió en el último código de policía es la posibilidad que tiene el ciudadano de grabar al policía. Si te das cuenta, el policía va a ejercer algún tipo de acción, lo primero que hace un ciudadano es ponerle el celular en la cara. Sí. O sea, vaya a Estados Unidos, si usted siquiera mueve una mano cuando un policía lo va a requisar a usted, verá lo que le pasa. Y claro, todo el mundo dice, no, pero es que Briceño, eso es facho. Yo, no, venga. Lo que pasa es que aquí de a poco hemos relativizado la autoridad. Sí. Entonces, aquí las instituciones no son fuertes porque la gente no cree en las instituciones. Aquí la autoridad de la policía, claro que hay algunos que han hecho cosas malas, pues castíguelos, pero usted no puede relativizar la autoridad de la policía. Usted, cada vez en Bogotá, estamos perdiendo algo que se construyó durante años. Ya en Bogotá la gente pues salta semáforos, parquea donde quiere. En Bogotá, Transmilenio es la prueba. Se cola, la gente se orina donde quiere, la gente saca la basura a la hora que se le da la gana. Entonces esta relativización de la autoridad pues ha venido, y esto no es de hoy,
Eso es un problema que estalló, pero viene relativizado desde los gobiernos de izquierdas, que a todo el mundo se le olvida que pasamos por Lucho, Sí. pasamos por Samuel, pasamos por Petro, después Peñalosa trató de recuperar el tema, le dijeron autoritario, recuperó el Bronx con Miguel Uribe y demás, le dijeron eres un facho, y después llegó Claudia y peleó con la policía, le quitó toda la autoridad, dijo que no tenían pues, ninguna legitimidad, y pues hoy llega Galán y se enfrenta a un problema donde la ciudad dice, pues, a mí no me importa la policía, a mí no me importa la autoridad, pues, usted no me puede aplicar la norma. Y entonces ahora en Bogotá se cree que todo se soluciona con diálogo. Esa dialoguitis es una enfermedad que es nacional también. No, sí, entonces ahora, y eso empezó con Petro en la alcaldía, entonces tenemos gestores del diálogo para todo. Entonces ahora es gestores del diálogo ambiental, gestores del diálogo social, gestores del diálogo yo no sé qué. Y entonces uno, caso específico, lleva usted cada jueves, nos bloquean la Nacional y la 26. Pero si algún día te ha tocado salir para el aeropuerto aquí para Medellín y te coge el bloqueo en Bogotá. Y entonces, ¿cómo funciona eso? La alcaldía llega, tiene unos capuchos que están bloqueando a más de 1 millón de personas, le dice, señor, vamos a dialogar, ¿qué está buscando usted? Los manes le dicen, no, estoy buscando la paz mundial, no te la puedo dar, es MAT, para afuera. No, duran 5 horas dialogando con una gente que no quiere dialogar, pero que están mamando gallo, literalmente, están bloqueando a la gente, pero la posición hoy de las normas del distrito son como, no, tienes que dialogar harto con él, pero ¿para qué? Si lo único que quiere es bloquear. Ahí tiene que haber aplicación directa a la ley. La ley es dura, pero es la ley. Sí, hay que aplicarla, pero a todos le da miedo aplicar la ley. Eso sí, hay gobernantes hoy cada vez más tibios que le tienen miedo a la aplicación de la ley Ahí directa. hay una lección súper linda de un libro de Sabater, donde él habla del tema de la dialoguitis y dice es que a todo mundo le parece que es muy democrático dialogar todo con todos y no han entendido que en el diálogo también hay reglas. Claro. En democracia, en diálogo también hay reglas. Y yo creo que ahí, ese es un fenómeno que lo profundizan los gobiernos de izquierda, pero siento que es un problema nacional y nos vamos a tener que poner serios. Y ahí tú te pusiste serio con una cosa, y es todo ese trabajo del SECOP, que siguió después como concejal, te generó una gran relevancia nacional y te convirtió además en un de verdad como auditor del gobierno Petro. Y es lo que te va a llevar a ser la cabeza de lista a la Cámara de Representantes. Yo recuerdo que en algún momento hiciste una capacitación sobre el tema de SECOP. ¿Cómo te fue con esa capacitación? Yo un día estaba pensando y mucha gente me comenzó a decir, oiga, ¿por qué no nos enseñan? Yo tenía 2 opciones. La primera era decir, vaya, yo soy el rey del SECOP, que me quedo siendo el rey del SECOP y ya, eso es mío. Y la otra fue decir, oiga, yo creo que es importante que el control se ejerza desde todos los niveles y en todo lado. Entonces yo dije, pues, ¿por qué no me hago un curso de SECOP? Entonces eso comenzó ahí como un sueño. Yo dije, pues, yo haría videos en donde yo me grabo y le enseño a la gente a hacer lo que yo sé hacer. Y pues ahí le doy unos fundamentos teóricos y demás. Entonces comenzamos a estructurar algo muy grande. Llamé al ICP, al Instituto de Ciencia Política, Chacón. Le dije, oiga, ¿a usted le gustaría? Me dijo, yo se lo certifico. Después entonces llamé a otro amigo que tiene una plataforma de esas, una plataforma que se llama Presby, que es una plataforma tipo Platzi, que es de esos de aprendizaje. Y dije, oye, usted me presta la plataforma, yo no tengo plata, pero necesito, no, me dijo, yo se la pongo. Entonces duré meses grabando y entonces a doble pantalla, entonces muestro el computador y yo hago. Y demás, el curso tiene más de 20 horas. Tiene guías, tiene temas teóricos, el ICP pues también dicta como bases de conocimiento del Estado. Tenemos hoy, creo que aproximadamente 5.000 personas dentro de nuestro curso, en todas las ciudades del país. Que eso es como una gran base que está haciendo denuncias en todo lado. Entonces, hace poquito salieron unas denuncias muy graves sobre la alcaldía de Pasto y resultó que era una persona que había hecho el curso y dijo, Sabes que a mí me llamó mucho la atención porque todo el tiempo nosotros estamos hablando de la necesidad de la veeduría ciudadana y es, si queremos mayores niveles de transparencia, tenemos que formar a los ciudadanos para que hagan más control, pero nadie se había atrevido a hacerlo en serio hasta que yo vi ese curso de SECOP y dije, golazo, por ahí es.
Y funciona muy bien porque además no es solo un curso de SECOP, es un curso realmente de bases de datos públicas, Excelente. en donde enseñamos 16 bases de datos públicas. Es más, para los que están viendo esto, métanse que cuando les enseño a buscar bienes, inmuebles y demás, el ejemplo es vamos a buscar la casa de Petra. Entonces descargamos el certificado de libertad y tradición de la casa de Santa Ana de Chía y entonces miramos cuánto costó y a quién se la compró. Eso, ponemos ejemplos así Pero como para jalar a la difícil gente. rastrearle a Petro porque ya la UIAF nos mostró que tiene muchas cuentas de ahorro y que 13, gasta como- dos manos. ¿Quién tiene 12, 13 cuentas de ahorro? Impresionante. Pero entonces, ese tema, yo dije, hay que formar a la gente y dije, además eso tiene que ser un tema de ideología. Yo creo en el control sin ideología. Claro, hoy es un mecanismo hacer oposición, claro que sí, pero pues yo le Llegue digo, el que llegue, si hay que usted llega a la seguir haciendo presidencia, pues control. me toca hacerle control Claro, y fuerte, porque yo creo que uno con los de uno tiene que ser más tiene que apretar un exigente. poquito más y Claro. tiene que ser exigente para aprender pues de los errores del pasado. Y entonces hay gente hasta el pacto histórico que está afiliada a mi curso Ah, maravilloso. y está aprendiendo y demás. A mí lo único que quiero es que haya ojos. Yo sí creo que donde hay ojos, y aquí en Colombia hay municipios en donde nadie dice nada, donde usted no sabe qué pasa. Los consejos son inexistentes por varias razones, o porque son categorías muy pequeñas donde los concejales solo están 4 o 5 meses sesionando, en donde pues, los concejales se dedican a otro tipo de actividades porque los honorarios no le alcanzan para vivir y demás. Pero entonces si hay alguien preguntándose por qué esa obra lleva 10 años botada ahí, qué pasó con esa plata, dónde está el contratista, y eso usted lo puede encontrar a través de información pública y puede denunciar o puede por lo menos decirle a un personero municipal, oiga, ¿Qué pasa haga algo con esto? aquí. Entonces yo creo que pues podemos generar una transformación en algo y alguien puede ir aportando. Y obviamente, si tenemos muchos ojos en todo lado, nos va a servir. Maravilloso. Todos invitados pues a estudiar, que van a aprender a esculcar y a controlar, que es lo más Tal cual. importante, porque una de las frustraciones que uno siente es que pareciera que lo público no le duele a nadie. O sea, como si fuera maná que llueve del cielo, cuando en realidad es cada que roban un peso público, nos metieron la mano al bolsillo. Claro, pero si ustedes recuerdan una frase que dijo Ricardo Bonilla cuando era ministro de Hacienda, es que el Estado no se quiebra. Entonces, bajo esa premisa, además yo alguna vez también lo pensé, bueno, el Estado no se quiebra Claro porque que pues se tiene una quiebra. máquina ya de billetes que pone a funcionar cada vez que necesita y el Estado no se quiebra. Pero cuando uno ve la realidad, Sí, se el Estado está quiebra. quebrado Claro. en este momento, tenemos un déficit El fiscal. Estado se endeuda, el Ajá. Estado se quiebra, el Estado decide si produce o no produce más riqueza. Claro, eso Entonces, sí pasa. pero yo sí que en algún momento dije, sí, no, pues el Estado. Pero cuando uno se da cuenta que es que cada peso que entra allá es producto del trabajo de un empresario El que ciudadano, le toca salir claro. a poner obligatoriamente, muchas veces dejar de pagar nómina, muchas veces quedarse sin utilidades para dársela al Estado. Uno dice, oiga, esto sí hay que cuidarlo, Sí. porque pues no es que el Estado esté produciendo plata. Lastimosamente el Estado no produce nada y la gente tiene que entenderlo. El Estado no produce plata, el Estado genera huecos y saca plata. Entonces, como le saca la plata a la gente, después de tanto esfuerzo, y usted tiene un emprendedor pagando impuestos desde el día 1, cuando le comienza a dar ganancias al año 2, al año 3, pero eso sí, desde el día 1 le han cobrado el ICA, desde el día 1 le han cobrado el predial, le han cobrado renta, le han cobrado y demás, pues usted tiene que cuidar esa plata que Claro. llega con tanto esfuerzo. Ya. Y eso también obliga al tema de la reducción del tamaño del Estado, que en eso no podemos ceder un centímetro, porque yo le explicaba un poco a mis alumnos en clase que es como un partido de fútbol. Los equipos que son 11 jugadores de cada equipo, 11 y 11, son los empresarios y los trabajadores, que son los que están en la cancha, sudan, meten los goles. El Estado es el árbitro, que son 3, y el VAR. Porque usted como Estado lo único que debería hacer es que se cumplan las reglas de juego, que sea equilibrada la cancha para que puedan jugar de manera limpia y meter goles y ganar. Ya, pero aquí tenemos 22 que son el Estado y a 3 los estamos exprimiendo para que jueguen y metan los goles. Así no funciona. Sí, y yo creo que pues, ahí el Centro Democrático ha sido muy reiterativo, pero hay que pensar mucho en cómo generar la reducción, pero hay que hacer la reducción estatal. Hay que hacerla, hay que digitalizar el Estado para poder transparentar más la información en tiempo real, controlar más absolutamente todo, la evasión, la elusión, los contratos, los tiempos, todo, para que de verdad, y para facilitar también esa auditoría ciudadana. Uno se da cuenta que el Estado es absolutamente grande cuando todo el país está en medio de una, ahorita lo decía, precocidad electoral. Sí. Es decir,
Yo sé, mucha gente cree que es positivo que todo el mundo esté muy pendiente de quién es el próximo presidente y esté muy preocupado y esté en esta ansiedad, porque estamos en un estado de ansiedad electoral en todo el país. ¿Qué es lo que va a pasar en el año 2026? Cuando usted tiene un indicador de esos, en donde la gente está preocupada por qué va a pasar, quiere decir que la gente depende mucho del Estado. Cuando los empresarios están absolutamente preocupados porque llega un gobierno que no los frega a ellos, quiere decir que el Estado ya se metió al interior de sus negocios, quiere decir que el Estado ya se metió al interior de su vida y usted necesita un árbitro o un jugador dentro de la presidencia que funcione para lo que usted está buscando. Yo digo, eso es absolutamente negativo. Yo creo que en los tránsitos entre izquierda y derecha, en los gobiernos, en los países más desarrollados, pues llega a la izquierda, les va mal, lo castigan, después llega a la derecha, pero ahí hay cosas que nunca se tocan. Así es. Y los empresarios pueden seguir ejerciendo su labor, la gente puede seguir su vida, y la gente piensa en política cada 2 años, pero es que aquí pensamos en política todos los días. Y Pero ahí me hay, encanta, pero la gente no, Dios mío. sí, ahí hay una cosa clara y es, primero, aquí no hay políticas de Estado en nada. Entonces aquí cada gobierno llega a hacer y a deshacer. Y el otro problema es que no tenemos la ciudadanía formada con unas ideas claras que no son negociables. Por ejemplo, no debería ser negociable la democracia como sistema político. Hoy parte de la ansiedad es porque tenemos un régimen bastante antidemocrático. No debería ser negociable la libertad de empresa y la propiedad privada como derecho. Hoy tenemos un gobierno que está apretando y que ve como enemigo a la empresa privada y que cree que puede jugar con el tema de la propiedad privada. Entonces yo creo que eso también ha exacerbado un poco la ansiedad. Creo que la única forma de no volver a caer en esto es si cada vez más ciudadanos tienen las ideas correctas. Y digo esto porque ahora que hablabas del tema de la explosión de candidatos, más de 100, yo pensaba esta semana y puse un trino diciendo, bájenle 2 rayas a la angustia, porque es como volver a esa idea mesiánica de que lo que importa es el nombre, el que sea que nos salve. Y no el proyecto. Y no el proyecto de país, no el plan, no las ideas. Cuando lo importante es eso, porque es lo único que nos va a garantizar además la estabilidad de largo plazo. Sí, yo creo que hoy lo que se está preguntando en el panorama político, y llevamos un año hablando de mecánica electoral. Sí. Entonces llevamos un año pensando en, este tiene 3%, este 7%, y entonces si sumo a este con este, entonces va a llegar al 20%, como si la gente votara así. Es algo que también nosotros los políticos pues pensamos y hacemos elucubraciones como si la gente sale a votar porque quieren, y sobre todo en presidencia. Y además la gente cambia mucho de idea, porque inicialmente usted le pregunta y dice el que conoce. Ya cuando se acerca la elección, ahí sí empieza a votar si quiere que se lo gobierne. Sí, no, y la gente entra pues en ese estado, y aquí lo que hay que pensar es que estamos en pasos. Ya pasaron las elecciones. Estas elecciones tienen 5 momentos. Mucha gente cree que el sistema o el proceso electoral no ha empezado, pero ya empezó hace rato. Sí. Tuvimos juventudes, tenemos pacto histórico 2, vamos para el tercer paso, vamos en orden. ¿Cuál es el tercer paso? Congreso. El cuarto es primera, el quinto es segunda. Y si hacemos esto bien, yo creo que es hacerlo paso por paso. Entonces ya salimos de jóvenes, ya pasó lo del pacto, concentrémonos quiénes van a ser los próximos congresistas, eso es absolutamente importante, porque pues de qué nos sirve a nosotros llegar a recuperar el poder o tener un presidente si no pusimos buenos congresistas o si ellos se llenaron de congresistas por todo lado, no nos va a servir de absolutamente nada. Entonces si nosotros hacemos estos 5 pasos en orden y lo hacemos bien, yo os aseguro que podemos irnos tranquilos a ver el Mundial, que en últimas yo creo que va a ser muy importante para el país, y todo el mundo está pensando en elecciones, pero créanme, después viene el Mundial y tenemos que dejar al país tranquilo para que pueda ir al Mundial. Imagínense nosotros yéndonos a ver el Mundial intranquilos. No nos podemos ir a ver el Mundial si no ganamos en primera vuelta, pero además aquí hay varias reflexiones importantes con ese tema del proceso, porque no importa si usted se desespera o no, la mecánica política y los tiempos son de ley. O sea, no por levantarse más temprano amanece más rápido. Entonces bájenle 2 rayas. Pero lección 1, el tema de los consejos municipales de juventudes. Volvió a pasar lo mismo. Los jóvenes piden y piden espacios de participación y pasamos de 1.2 a 1.5 millones. Es decir, votaron el 12% de los pelados que están habilitados para votar. Y eso refleja un poco que hay desconfianza, que lo encuentran un poco inútil y un montón de cosas en las que vamos a tener que pensar. 2, vino la votación del pacto, que todo el mundo dijo como les fue re mal, habían sacado 5 millones, y yo en cambio quedé angustiada, yo dije, les fue muy bien, es que sacaron mucho en un momento frío, claro, si tú haces y tienen maquinaria, y ojo con lo que pasó en las zonas de control criminal, yo quedé preocupada. ¿Tú cómo viste eso?
Primero, un comentario sobre los jóvenes. Yo sé que fue de 12%, pero también tenemos que entender que estamos hablando de los de 14 a 28 años Sí, y que salga 1.500.000, pues yo sé que es poco, que el gasto es alto, sí. pero yo creo que va creciendo. Va creciendo, los jóvenes van Ojalá, teniendo. pero necesitamos que crezca Pero exponencial, que tenemos no un lo millón quinientos encuentren mil tan jóvenes con una inútil. gran mayoría tirando hacia este lado. Yo creo que Lo de Bogotá fue impactante. sí. Ganamos 11 de 20 11, 20 localidades. localidades, pero sobre todo hay cosas más importantes. Porque hay localidades donde sabíamos que íbamos a arrasar, pero por ejemplo, sacar la segunda mayor votación en una localidad como Ciudad Bolívar, en el sur de Es Bogotá, en donde el impresionante. Centro Democrático nunca podía entrar. Así Es es. impresionante. En Tujuelito la segunda, en Bozal la segunda, en San Cristóbal también la segunda. Uno dice, ok, estos pelados se pusieron la 10 y se fueron a buscar pelados y Y jóvenes. eso también habla de una revolución silenciosa que es sobre todo de jóvenes libertarios, de jóvenes con una concepción económica Tal diferente. cual, y que lo que quieren es libertad y que saben que tienen que trabajar para quedarse, porque pues la más fácil que está pasando ahorita es que los jóvenes lastimosamente están cogiendo y se están yendo del país, Sí, que eso es lo que hay que evitar. Segundo, pacto histórico. Yo creo que tampoco fue el gran resultado como dijo Petro, que fue, pero hay algunos que se están equivocando al decir que les fue mal. Yo creo que este dato, claro, sacan 2.8 millones de votos. Si ellos repiten esta votación en un entorno como el año 2022, con esa misma votación sacaron 19 senadores. exactamente. Entonces, si uno actualiza con una elección ya grande, con la opinión de por medio y demás, sabiendo que ellos tienen opinión y que va a salir todo el mundo a votar por el pacto histórico, y sacan 3.200.000 de votos, sacarán 19 senadores. Entonces yo me pregunto, después de tanto desastre, ¿no van a perder un solo senador? ¿Cómo le parece? O sea, yo creo que es una alarma que hay que tocar en este momento. Y nos dicen, no, lo que pasa es que era voto prestado. No, no, Le no. dije, Como son sea, es muy 2.8 millones de grave. votos. Así es. Entonces quiere decir que en el Senado de la República no van a sacar. Por ejemplo, en Bogotá, que es la ciudad donde ellos más están recibiendo castigo en este momento, en Bogotá ellos sacaron exactamente la misma votación que sacaron para las elecciones de Consejo de Bogotá. Que es Entonces yo dije, mucho. no han perdido un solo voto desde el año 2023 a hoy. O sea, estos son alarmas que hay que prender. Que nada, todo el mundo local dice, no, es que sacaron 5. Yo digo, ojo, porque si algo hicieron bien ellos, y hay que explicárselo a la gente, fue haber anticipado las elecciones de marzo a noviembre. Así es. Entonces, ¿qué les dijo Benedetti? Vengan y gánense su elección a Congreso en noviembre. Entonces los puso a moverse, los puso a probar la maquinaria, la aceitaron y tiene una máquina que ya está prendida. Así Nosotros no es. hemos prendido la nuestra, porque además tampoco es que tengamos, tenemos una motico, ellos tienen hoy un tractor gigantesco y a nosotros nos toca es con la opinión, pero ellos sí tienen una máquina Enorme. metida y uno mira los resultados. Entonces, ¿quién gana la elección? La gana pues el candidato de el señor Torres, que venía aliado con el señor Quintero. Después viene que la esposa del alcalde del uno, que el gobernador de Nariño y el gobernador de Cauca meten de a dos cada uno. Entonces uno dice, esta gente aprendió a combinar recursos públicos con estructura Así y es. máquina de movilizar. Entonces yo digo, alerta. Yo creo que hay una alerta. En lo presidencial, estamos en precocidad electoral. Iván Cepeda es el candidato fuerte. Pero yo les digo, dígame hoy un candidato que tenga 3 millones en el bolsillo para iniciar. El del Centro Democrático, seguramente. Sí. Y ya, pero ellos ya tienen 3 millones iniciando. Yo dijo, una alerta, no le quitemos la importancia que tiene ese hecho. Exactamente. Esto no es para sentirnos derrotados ni abatidos, pero es para entender que hay que trabajar, hay que reforzar el trabajo, Y que porque ellos no no está están ganando. jugando, que ellos no están Exactamente. jugando. Ellos se quieren quedar a toda costa y nosotros tenemos que sacarlos. Y ahí viene un punto, es, ahora vas al, a la Cámara de Representantes de Bogotá como cabeza de lista. Qué responsabilidad gigante en esta coyuntura de país. ¿Cómo asumís este nuevo reto, este nuevo rol y lo que viene? No, para mí ha sido retador, porque cuando me lancé con Consejo de Bogotá, yo era el último de la lista, entonces eso quería decir que yo podía sacar los votos que quisiera, me podía haber quemado y no pasaba nada. ¿Sí me entiendes? O saqué hartos votos y pues nada, pues saqué mi curul y demás. Pero otra cosa es cuando el presidente le dice a uno, pues venga, yo me alegrar Bogotá, que no es solo ser cabeza, sino comenzar a hablar con muchos actores políticos en una lista que tiene 70 personas para 18 puestos. ¿Entiendes? Porque la explosión del partido dentro de Bogotá ha sido
una cosa impresionante. Es más, yo tengo una apuesta, es que nos va a ir mejor que en Antioquia. ¡Qué reto! Miren, nos están retando. Van a sacar más votos en Bogotá que nosotros en Antioquia. No sé Está si chéverísimo el hay que reto. fijarlo, yo tengo esa meta, pero pues digamos el crecimiento ha sido gigantesco. Entonces yo dije al presidente, va a ir mejor en Bogotá que en Antioquia. Me dijo, me miró con... Pero está chévere el reto. Pero digamos, Bogotá y Antioquia, que son los ejes más importantes del partido en ese momento. Entonces es una responsabilidad porque no es solo sacar una curul, esto ya no se trata de ser representante de la Cámara, sino se trata Liderar de, el primero, partido. comenzar a estructurar una lista que le traiga al partido, que represente varias cosas. Uno, que represente a la gente que ha estado toda la vida en el partido, pero que no le cierre la puerta A los nuevos. a la nueva gente que quiere venir. Y además, que traiga nuevos aliados políticos para sacar adelante el partido en Bogotá. Entonces, combinar esos tres factores, pues hace que uno esté en problemas todos los días. Y además que tengamos personas con capacidad de dar un debate con altura, porque nosotros tenemos que volver a llenar de sentido el debate político, a elevar el nivel del debate y que no se arrugue fácil, porque Claro. la pelea en el Congreso es bastante compleja. A eso estamos listos. Sí. Y además, porque la elección de Cámara pues, va a marcar lo que pase en el próximo Consejo de Bogotá. Entonces, realmente es una gran responsabilidad, porque ya no solo estoy pensando en hacer una campaña mía, sino estamos pensando en que hay una responsabilidad de que tenemos 2 representantes en este momento y tenemos que llegar a 3, 5 o 6 representantes en la próxima elección, que esa es la meta. Vamos a ver cómo nos va. Maravilloso, eso va a salir muy bien. Formación chequeado, capacidad chequeada, integridad chequeada, el tema de comunicación chequeado, pero aquí hay una cosa muy interesante que se evidenció con tu elección y es el cambio de la manera de hacer política, cómo empiezan a jugar las redes. Y yo alguna vez estuve en una conferencia tuya sobre la formación de influenciadores y además ahí hay otra cosa muy bonita y es estos otros líderes que empiezan a salir, los que vemos en Nación Sabrosa y otro montón, a partir de ese ejercicio. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso? Porque hoy la otra competencia es con unos influenciadores del otro lado, financiados por el gobierno, con unas tulas enormes, convirtiendo a RTBC en un aparato de propaganda estatal, pagando un montón de medios chiquiticos a través del presupuesto de las entidades públicas. Entonces cuéntanos un poquito también cómo ese otro trabajo paralelo de formación de estos influenciadores que han jugado un rol fundamental en Colombia en este proceso. Yo creo que tenemos varios retos. Uno es ganar unas elecciones en 2026, pero más allá del tema electoral, nosotros tenemos un reto de todos los días que tenemos que hacerlo y es poder ganar el relato. Exacto. Porque el problema que vamos a tener el próximo año es que nosotros vamos a ganar las elecciones, pero todavía vamos a seguir perdiendo el relato. Entonces, ¿cuál es el relato? El relato de ellos es muy fácil, pero viene desde hace muchos años y se hacía antes de forma tradicional en el 1 a 1 a través de los colegios públicos, la estructuración. Eso es un plan que la gente se va. Petro no llegó de azar. Petro llegó después de un plan de 30 años en donde han manejado colegios, sindicatos, han hecho de todo para vender un relato. Y el relato tiene que ver con que la sociedad está dividida en varias partes o está clasificada en varios sectores en donde los unos son enemigos de los otros. Entonces ellos dividieron al rico del pobre, son enemigos. El trabajador del empleador son enemigos. El negro y el blanco son enemigos. El indígena y el no indígena son enemigos. Todos somos enemigos. Y en esa clasificación que ellos hacen, pues obviamente logran fidelizar una parte de la sociedad porque la ponen en contra de la otra parte de la sociedad, que somos nosotros, en donde somos esclavistas, somos demás. Entonces, como tenemos una necesidad de ganar el relato, nosotros, cuando digo nosotros, somos un equipo, está Julio, está Jerome, que encontramos en este camino y a quien seguramente veremos próximamente en este partido político haciendo un ejercicio. Así es, si Dios lo quiere. Y además Jerome hizo una labor increíble porque era ver una niña, Jerome era una niña. Todavía tiene 19. Sí, liderando todo ese tema tan complejo de explicar pensional con datos, con firmeza, con entereza y además soportando los ataques de este presidente que no tiene pues ningún problema en acabar con todo el que no piensa como él. Y entonces, ¿cómo recuperar el relato? Entonces el relato hoy está sobre las redes sociales por varias cosas. La primera,
es la crisis de los medios de comunicación tradicionales. La segunda es la explosión del mundo digital, y yo ya no digo que el mundo digital, sino el mundo real. Mucha gente no entiende que lo digital hoy es la vida real. Si ustedes hacen un ejercicio básico, usted va a decir, usted ya no dice, me voy a meter en el celular para distraerme. Usted dice, no voy a usar mi celular para descansar. Ya es al revés. Sí. Es decir, usted está toda la vida, todo el día en el celular porque ahí tiene su trabajo, ahí tiene su familia, ahí tiene su novio, su novia, por ahí compra, usted pide el mercado, todo lo hace con un celular. Entonces, como por ahí está el relato, y esto que te cuento, en donde nos van a dejar una sociedad absolutamente fragmentada hasta ahí, nosotros dijimos, pues hay que tratar de nivelar la cancha, porque tenemos a esta gente que está trabajando, ojo a eso, desde el año 2012 en redes sociales. Imagínense, ¿usted cree que nosotros habíamos pensado como partido o como sector político en el 2012 en estar en las redes sociales? Desde el 2012, Gustavo Bolívar cogió a todos estos influenciadores y los comenzó a meter a YouTube y demás. Llevan 12 años, 13, 14 años hablándole a la gente todos los días. Entonces la gente se sorprende de la votación de Wally. Yo no sé de qué se sorprenden. Si es un tipo con 500.000 suscriptores en YouTube que durante todas las semanas le ha hablado durante 10 años a las personas en videos de 1 hora que tienen 200.000 reproducciones y ahí tiene 140.000 votos. Entonces ha fidelizado y como llevamos 14 años de desventaja, literalmente en redes sociales, nosotros dijimos tenemos que entrar. Tenemos que entrar a hacer dos cosas. Uno, a generar el relato, a combatir el relato de ellos, pero también a enseñarle a la gente muchas cosas. Y desde ahí comenzar a buscar los nuevos liderazgos. Entonces, con Julio nos hemos ido, a la que asististe aquí en Medellín, era una de esas, nos hemos ido por todo el país, en una cosa que le llamamos la Ruta Libertad. ¿Qué hacemos en la Ruta Libertad? Pues convocamos jóvenes a través de redes sociales que quieran aprender el ejercicio de redes sociales y comenzamos a fichar. Entonces, uno dice, no, este puede hacerlo, este no puede hacerlo. Y después de eso viene un proceso donde uno se vuelve amigo de él, lo comienza a mirar, está pendiente de ellos todos los días. Quiero aclarar que yo fui a aprender cómo hacían la Ruta de la Libertad, no por joven que me estuvieran enganchando, por si las moscas. No, pero está joven, está joven. No, yo ya no, todavía puedes. la abuela de la Ruta de la Libertad. Pero es que es brutal ese ejercicio. Y entonces hemos encontrado gente en todo el país y aquí con algo muy distinto que yo le dije a Julio, nosotros no podemos crear influenciadores, es decir, nosotros no podemos crear mercenarios. Es decir, yo no puedo crear gente que me diga, oiga, sí hago ese video o hablo de ese tema, pero usted me paga tanto. Exacto. Lo que tenemos que crear, que es mucho más complejo, es toda una comunidad digital en donde la gente cree en unas ideas de la libertad. Lo importante no es que sepa hacer el video, lo importante no es que sea viral, lo importante no es que sepa editar o que hable bonito. Lo importante primero es que crean unas ideas de la libertad, en un estado pequeño, en un estado austero, pero sobre todo en que, como lo dije ayer en una reunión, en que el papel del sector privado es mucho más importante que el sector público. Así y nosotros somos un árbitro, no somos los jugadores. Exacto. Nosotros somos el árbitro. Dígame, ¿cuántos nombres de árbitros usted conoce en el mundo? No, usted conoce a Cristiano, usted conoce a Messi, usted conoce a los jugadores de fútbol, pero eso no está pasando. Aquí los árbitros son más famosos que los jugadores. Sí. Y ayer yo lo decía, en estas ideas nosotros creemos en algo fundamental y es que un empresario es más importante que un político. Siempre. Más, por un empresario, 10 políticos. Además, porque el empresario es el que produce riqueza. Tal cual. Entonces, en esas ideas los cogemos y entonces eso termina siendo una comunidad gigantesca. Gigantesca, hemos encontrado gente en todo lugar que quiera hacer el ejercicio y ha venido creciendo. Ahí ya algunos están muy famosos, ya algunos han crecido y han cogido vuelo propio. El que representa a los pacientes, yo lo amo con locura. Sí, él estuvo con nosotros en el ejercicio de que ahora pues lo está persiguiendo el gobierno. Sí, claro. Porque tiene propiedades, o sea, es como... O sea, el gobierno no dice nada porque Benedetti tiene unas propiedades que no ha logrado explicar, ¿no? Ajá. Pero y sí, además raras. Pero sí dice algo porque un representante de pacientes tiene un apartamento. Esa es la lógica del gobierno. Pero en eso hemos dejado mucha gente en el camino que está haciendo el ejercicio en redes sociales y hemos nivelado un poquito el relato a tal punto que en el año 2022, en el estudio de cifras y conceptos sobre líderes nativos digitales, cuando ustedes miran la encuesta del año 2022, los primeros 10 puestos, líderes nativos digitales más vistos del país, todos eran de izquierda, no había nadie más. Todos, absolutamente todos eran de izquierda. Era Wally de primero, La Puya de segundo, Levi de tercero. Lalis, estaban absolutamente todos, Vergel, Juanpis, bueno, estaban todos. Y en la última encuesta de cifras y conceptos del año 2025, que salió hace 2 meses, pues aparezco yo de primero,
como el líder nativo digital más leído en el país, pero aparece John, aparece Julio, aparece Mateo, y hemos cambiado la percepción. Aparece Hanna, que es la que es de aquí, de Antioquia, que hace temas de salud. Entonces uno dice, oiga, si ha funcionado cambiar el relato y entrar a redes sociales, y por eso lo hacemos. Más allá de influenciadores, que aquí van a salir hartos políticos, Julio Iglesias, con el que trabajo esto, tenemos dos visiones distintas. Él tiene una visión donde debemos tener gente que hace un ejercicio teórico en donde le explica a la gente Ay, es que y demás. Julio es muy juicioso. Yo digo, no, Julio, toda esta gente tiene que ser política. Necesitamos curules, votos, votos, votos. Entonces Julio dice, no, hay que dejar un grupito que haga la batalla cultural, dice él. Tan lindo. Yo digo, no, hay que hacer gente que llegue al Congreso. Hay que ser MIT, Manzanillo y técnico. Hay que lograr las dos cosas, sí. Que estudien mucho y que para que sean además políticos como los necesitamos, con fondo. Tal cual. Con mucho tal cual. fondo. Y entonces en eso pues nos hemos apoyado mucho en los gremios. Yo le entrego a estos pelados a los gremios porque uno se da cuenta, le dice, por ejemplo, Munir Cárdenas. Ah, es hermoso. Munir Cárdenas, él estaba haciendo videos de todo y un día le dije, ¿qué le gusta a usted? Yo, no, a mí me gusta la infraestructura. Entonces un día fue y lo presenté en Camacol, lo presenté en varios. Y dije, oiga, vea, este chino está interesado, ¿por qué no le enseñan de infraestructura a este pelado? Entonces los gremios nos ayudan a darles el fondo teórico. Entonces Munir ya es una persona que hoy se hace famosa porque hace seguimiento a todas las obras, porque te habla que la troncal de los Andes, porque te habla de la Subapota, y está viajando por todo el país mirando obras. Y entonces ya, está enfocado. Entonces Munir es un líder digital que habla sobre la necesidad y la importancia de que el sector privado y el sector público se vinculen para sacar la infraestructura adelante. Necesitamos que Munir vuelva a defender las concesiones, las APP, y que nos vuelva a concientizar porque como el gobierno no tiene plata, el privado lo tiene que hacer y nos toca pagar peaje. Y si quieren que los paguemos un poquito más baratos, pues déjenos ampliar el tiempo de las concesiones, que hoy el límite son 30 años y es muy poquito. Además porque la narrativa, y ahí te hablo un poquito de esto de las concesiones y los peajes, la narrativa del gobierno es absolutamente falsa porque ellos te dicen, mira, si yo quito una concesión vial, entonces inmediatamente te va a quitar el peaje, cosa absolutamente falsa. En todos los tramos viales en donde se han revertido las concesiones y que hoy maneja el Invías, los peajes siguen ahí, o sea, nunca quitaron el peaje, pero tienes un doble problema, y es que Invías es absolutamente malo. Ineficiente. Y entonces tú vas, no sé, Bogotá-Tunja. Bogotá-Tunja es el mayor ejemplo de eso. Hay unos tramos que están con el privado, pagas el peaje y están perfectos. Pero cuando entras el tramo, sale el letrero y dice tramo administrado por Invías. Tú ves, el peaje cuesta igual que el peaje del privado, pero la vía está llena de huecos. Así es. Entonces la pregunta es, si la está manejando el Estado, no me dijiste que me ibas a quitar el peaje. O sea, yo estoy pagando lo que estaba pagando un privado, pero ahora tengo la vía llena de huecos. Entonces, porque es que la gente no entiende que el mantenimiento de las vías, la construcción de las vías se hace de una forma y para eso es el peaje. Entonces esta discusión de los peajes que se va a volver muy famosa y que da muchos likes en redes y demás, yo creo que la gente la tiene que entender. El hecho de que una vía ya no tenga concesionario privado no quiere decir que sea una vía que no vaya a tener peaje. Exacto. La dejan con peaje, pero se vuelve peor. Y el ciudadano también tiene que entender que alguien tiene que pagar la construcción de la vía, alguien tiene que pagar el mantenimiento. Y nosotros hoy tenemos un problema gravísimo. El 90% de las vías terciarias están sin pavimentar. La mitad de las secundarias están sin pavimentar y todavía nos faltan varios kilómetros de vías principales y nos falta hacer muchas vías. Entonces, la única manera es concesión y APP y esa discusión va a tocar darla con toda la firmeza y con toda la capacidad, porque si no, no vamos a ser nunca competitivos. Y ahí toca explicarle a la gente esto que les explico. Sí. El hecho de que esté en manos del gobierno no quiere decir que no vaya a haber peaje. El peaje sigue. O dígame, pero un solo con la peaje. vía más mala. Sí, un solo peaje que haya quitado el gobierno. Allá estuvo el ministro Reyes al principio, el ministro de Transporte Reyes, en el peaje de Turbaco, creo que era, haciendo un show y el man levantó las talanqueras. Vaya, mire hoy, el peaje existe, sigue ahí todavía el peaje de Turbaco a pesar de las protestas y demás, porque el gobierno mismo entiende que necesita como tal los recursos para mantener la vía. Entonces, ellos mienten mucho con eso y va a ser un tema de campaña. Va a ser un tema muy fuerte. Yo creo que vale la pena abrir la discusión y también que nos permitamos ampliar los tiempos de concesión. Eso ayuda también para poder tener peajes mucho más económicos y eso ayuda a la competitividad y no le podemos tener miedo a concesiones a 50 años o más. Así se hace en el mundo. Ese es el problema que tienen ahorita en Caldas, ¿no? Con una de los tramos de la autopista del Café. Ahí está, que se va a acabar. Entonces ya comenzó la oposición
pues realmente el oficialismo en cabeza de un representante de la Cámara de Santiago Osorio a decir que hay que levantar el peaje y hay que acabar la concesión, pero no saben cómo la van a mantener ni cómo la van a ¿Cómo la pagar. va a hacer mantenimiento? Es que no es solo la construcción, pero bueno, después daremos ese debate. Ya abusé mucho de tu tiempo, Daniel, pero es que No, pero está muy bueno. hay mucho que preguntarte, hay mucho que aprender de tu labor. ¿Cuál es tu aspiración ahora? Porque nosotros vemos que cuando te metes en algo, siempre vas adelante. O sea, yo voy a hacer esto por esto y lo logras. Y vas, ta. Ahora que vas a la Cámara de Representantes, ¿qué es lo más importante que quieres lograr allá? ¿Qué es lo que te motiva más en este momento tan complejo? Yo creo que hay tres cosas y tres banderas que yo tengo que hay que liderar y que quisiera hacerlos. Lo primero, que es un tema que he trabajado profundamente, tiene que ver con la legalización y regularización de las plataformas de movilidad. Uber, Didi, Cabify. Yo creo que ya es momento de dar esta discusión, pero ojo a esto, la discusión se ha dado en términos absolutamente deshonestos en los últimos años. Yo creo que es momento que nivelemos la cancha entre taxistas y Ayer me privados. regañaron porque dije que teníamos que nivelar la cancha porque bienvenida a la competencia, una competencia en equidad, pensando en el conductor, en el usuario, en el medio ambiente, en un montón de cosas. Y unos se enojaron y me dijeron que era el colmo que yo hablara de nivelar la cancha. Entonces me encanta que lo No, digas porque yo creo que eso es lo que hay que yo soy hacer. usuario y defensor de las plataformas, pero también hay que entender una realidad y es que hoy todos los taxis, por ejemplo, en Bogotá usan una plataforma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, hay que acabar el sistema de cupos. Es decir, un taxista, una Y al persona, que ya le pagó el cupo, ¿cómo le vamos a responder tal por cual, un derecho adquirido? tal cual. Segundo, a los taxistas hay que quitarles la planilla y hay que darles el derecho de tener también una tarifa dinámica como lo tienen la gente en la plataforma. Hoy un taxista pues está ganando menos plata porque no existe la tarifa dinámica. Entonces hay que ir a tarifa dinámica con los taxistas mediante los ESOs. Tercero, hay que quitarles impuestos a los taxistas. Que están llenos, es que Hay que eso bajarles es los lo que más impuestos. desnivela Tienen la impuestos cancha. nacionales e impuestos municipales. Entonces hay que quitarles un par de impuestos, hay que quitarles un par de seguros porque también pagan muchos seguros. Y entonces en ese momento hay que decirle a los otros, ok, ustedes si quieren entrar al mercado regularizados, te tengo que poner unos impuestos a ti, Exacto. ¿cierto? Te tengo que poner unas obligaciones, es decir, no me puedes trabajar en un carro viejo, no me puedes trabajar en ciertas condiciones, tienes que tener o regularizarte de tal forma. Pero yo creo que es momento de dar esa discusión. A mí sí me gusta darla. Pero ojalá la demos técnica, ojalá la demos sin sesgo, ojalá la demos entendiendo la complementariedad, la importancia de la apertura, de la competencia del mercado, pero de la lealtad en esa competencia. Tal cual. Yo sí creo en la nivelación de verdad. Es que hay nivelaciones que no son de verdad. Segundo tema que quiero trabajar mucho, y es porque es un tema que me motiva, son los colegios en concesión. Yo salí de un colegio en concesión que me cambió la vida en Bogotá. Colegio en concesión, para los que nos ven y no saben, es un colegio público que funciona administrado por privados. En Bogotá, de 700 colegios, tenemos 34 y esos 34 son los mejores, por dos razones. Uno, porque el magisterio no entra allá. Es decir, escogen los profesores por fuera del magisterio, los contratan los privados. Pero el colegio sigue siendo público. Dos, porque tienen jornada única completa y demás. Pero hoy tenemos una limitación en la ley. Y es que la ley dice que solo pueden haber colegios en concesión en los municipios en donde no haya oferta o suficiente oferta educativa. Entonces tú vas a un municipio y todos dicen, no, nosotros tenemos los salones porque te meten 40 pelados en un salón. Entonces no hay colegios en concesión. Yo creo que hay que abrir la puerta a otras formas de educación y es que el estrato 1 y 2, y tengo que decirlo con toda la crudeza, no puede estar condenado únicamente a tener una opción que es ir a un colegio público mal. Que ahí es importante abrir el debate sobre lo siguiente: educación pública no tiene que ver con subsidiar solo oferta, puede ser demanda también, con voucher, con colegios concesionados y que viva la competencia. Mire, un ingeniero de universidad pública vale 24 millones el semestre. En una universidad privada de altísima calidad puede costar entre 11 y 14 millones. O sea, usted educaría dos en una privada de alta calidad con lo que educa uno en una pública. Entonces, transparentemos cuentas, abramos el debate y entendamos que pública tiene que ver con acceso, no solo con la oferta. Entonces, claro, lo que ha dicho aquí mucha gente es que nosotros queremos sacar con la educación pública. No. Yo creo que aquí lo que hay que garantizarle a los jóvenes y niños es el acceso público a la educación, independientemente de si está yendo a un colegio privado o está yendo a una universidad privada o una universidad pública.
pero que sea acceso público. El problema es que en Colombia el Estrato 1 y el Estrato 2 no tiene lo que tiene el Estrato 5 y 6, que es la posibilidad de elegir. No, usted toca ir a la escuelita que lo pone en la esquina y puede ser mala. En los que yo estudié en Bogotá, me echaron de 3 colegios públicos en Bogotá también por casposo, pero todos eran malos. Entonces después usted grande aprender inglés por fuera y demás, usted queda sin idiomas, usted queda sin preparación crítica y demás. Usted después entra a la universidad y se da un choque y dice, madre, no aprendí nada en un colegio. Pero el estatus 1 y 2 en Colombia no tienen la opción de escoger. Y lo peor que es que además de no tener la opción de escoger, como los papás tienen que estar trabajando todo el día, los niños más encima se los terminan educando un grupo de maestros que están sindicalizados con un proyecto político claro en la cabeza, en donde pues te van a enseñar literalmente que Álvaro Uribe Vélez pues era el monstruo de Colombia y el gran salvador de Colombia fue el señor Pizarro. Eso ha pasado en colegios en Bogotá, inclusive. El señor Iván Cepeda, su señor padre, que fue guerrillero, tiene pues un colegio con su nombre en Bogotá, un colegio público. Bueno, pero son otras discusiones. Y el tercer punto, que tiene que ver con todo este tema del control, yo creo que hay que modernizar de una vez por todas el sistema de contratación pública. Nosotros estamos en el año 2025 y seguimos contratando con normas de 1993 y con una reforma que hizo Álvaro Uribe en el 2007. Pero es evidente que quienes contratan con el Estado no son los mejores. En el Estado no hay ningún incentivo para que los mejores contratistas lleguen a contratar y hacer las obras. Lo que ha pasado en el Estado es que durante muchos años se han armado carteles de contratistas que se han vuelto expertos en ganarse licitaciones o se han vuelto expertos en tener amigos que les dan licitaciones y lo que hay dentro del Estado prestando los servicios nunca son los mejores. Los mejores dicen, no, déjeme aquí en el sector privado, sí. Qué mamera ir al Estado, esa vaina, y después te cobran el 10, el 12 por una cuenta, no te pagan, eso es un lío, yo no quiero meter por allá. Hay que actualizar el sistema de contratación, que hay además que modernizarlo. Hay una cosa, Daniel, importante, y es, hace 10, 20 años no teníamos inteligencia artificial, blockchain, no teníamos la capacidad con tecnología que tenemos hoy para de verdad hacer una cosa transparente, eficiente, con la información en tiempo real. Tal cual, entonces yo creo que hay que hacer una modernización gigante y entender que la ley 80 fue importante, sí, pero colapsó porque si algo me enseñaron a mí en la universidad es que la licitación pública era la regla general de la contratación, pero yo te puedo decir que el 80% de todos los contratos en Colombia se entregan a dedo. Sí, siempre 8 dicen, de cada 10. Como dirían, esa ley acá no pegó. Sí, 8 de cada 10. Y con esta explosión de contrataderos, convenios interadministrativos y demás, pues en Colombia no se hace una licitación. Y las que hay, te los puedo asegurar, están coludidas. Contratistas que se ponen de acuerdo para ganársela. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una gran reforma en contratación. Y la última, que sería el cuarto punto, yo creo que hacer una gran reforma en austeridad en Colombia, así como lo estamos haciendo en Bogotá, y es que debe explotar y la austeridad debe ser el principio. Mira, a mí me gusta mucho, yo tengo muchos amigos que trabajan con el gobernador aquí en Antioquia. Con Andrés Julián. Y me dicen que el tema de austeridad en la gobernación es un tema obsesivo. Sí. Y me dicen, pero es que a veces se exageran. Les digo, es que yo llegar a tener un cargo administrativo, yo no les doy ni tinto. Ese sería yo. O me dicen que el gobernador tiene unos temas muy claros y le está yendo muy bien con eso. ¿Sabe para qué sirve controlar el centavo? Por ejemplo, en Antioquia, hoy mucho adulto mayor sin reforma pensional está recibiendo su bonito mensual gracias a ese ahorro que él logró en la gobernación. Porque se acabaron un montón de cosas, sí, él acabó con unas subsecretarías, unos asesores. Se fusionaron entidades, nosotros también lo hicimos en el gobierno Uribe, y eso cambió drásticamente la administración. Uribe lo había hecho en la gobernación, luego lo hizo en presidencia, Andrés Julián lo está haciendo en la gobernación, y es que sirve más la plata en esa infraestructura que es necesaria para el desarrollo de los departamentos de los países, que no pagando corbatas. Eso pierde todo el sentido, y hoy la tecnología nos permite de verdad ser mucho más eficientes en el gasto público. Sí, no, entonces yo creo que Bogotá y Colombia, lo hablo como concejal, ¿no? Porque le falta un poquito, pues ya casi. Sí, debe ir a una revolución y tiene que ser en austeridad. Es decir, el Estado debe manejarse bien. Y los políticos y los que administran y los que llegan allá deben dejar de sentir que son dueños de la entidad o que eso es de ellos.
Porque yo creo que si la plata que está ahí fuera de su propia empresa privada, La cuidaría. la cuidaría mucho. Sí, sí. Un último mensaje para todos los colombianos. Ahora, este es un momento retador, pero también tiene que ser un momento de esperanza, de mucha esperanza sobre lo que viene. Yo creo que a mí siempre Uribe me ha enseñado que uno no puede hacer política ni con triunfalismo ni con moridera. Entonces, como un mensaje para los colombianos para lo que viene el próximo año. Mira, yo creo que todos estamos muy preocupados por lo que está pasando y lo que va a pasar. Todos nos estamos preguntando, ya dígame el nombre. Entonces uno va en la calle y todo el mundo dice, pero ¿por quién votamos? ¿A quién apoyamos? Y demás. Porque hay que ver las elecciones paso a paso. Hay que entender que el siguiente paso es el Congreso. Que pensar en candidato de primera vuelta es por allá en mayo. Todavía nos falta mucho tiempo. Pero que tenemos que entender que esto no lo salva una sola persona. No lo salva un nombre. Y todos, aunque estemos buscando el nombre y el personalismo, tenemos que tener es un proyecto político. Porque esto no se trata de ganar las elecciones. Esto se trata de ganar y gobernar bien, pero además poder conformar un proyecto de largo plazo. Porque de nada nos sirve ganar 2026 Y volver a e perder. inmediatamente perder las alcaldías en 2027. Si en 2026 ellos pierden, saquémonos de la cabeza que se van a ir del país. Ellos no se van a ir. Ellos ya llegaron a la política y ellos se van a quedar por siempre en la política. Entonces, inmediatamente van a tratar de quedarse otra vez con Medellín, con Bogotá, con Cali, con Bucaramanga. Y en el año 2030, con su constituyente, que ya la lanzaron, tratarán de llegar nuevamente a la presidencia. Entonces, nosotros tenemos que tener como colombianos que tenemos que hacer un proyecto político de largo plazo, que no debe estar basado en la mecánica electoral, que ese es el problema. Todos creemos que un proyecto político aquí es unirnos el uno con el otro, ir a una encuesta el uno con el otro y después a una consulta. El proyecto político es qué le vamos a mostrar a los ciudadanos, cómo le vamos a solucionar el problema de salud, cómo le vamos a solucionar el tema de pobreza, cómo vamos a sacar a las empresas adelante, cómo vamos a dar incentivos. Entonces, necesitamos un proyecto político y ese proyecto político puede ir encabezado por cualquiera, cualquier nombre, desde que sea un proyecto político que responda a la ciudadanía, pues puede ganar y va a ganar. Pero si ganamos, lo peor que nos puede pasar es ganar con una persona, un nombre Que lo haga personalista mal. que lo haga mal y que inmediatamente pues, nos entregue hacia el 2030 y a las nuevas generaciones y nos condene. Entonces, yo sé que estamos preocupados, pero hay gente como Paola, hay gente como presidente Uribe, como nuestros precandidatos de Centro Democrático, como los otros precandidatos que están trabajando y sobre todo que están poniendo la vida personal, están poniendo todo el empeño para sacar esto adelante y entender que esto solo se hace con unidad. Aquí nadie nos va a salvar de esto solo, sino eso es un proyecto que tiene que ser unido y sobre eso estamos trabajando. Así que tranquilos, yo sé que están preocupados, pero estamos trabajando en un proyecto de unidad. Proyecto de unidad, que hay peleas, sí, que hay diferencias y demás, normal. Somos seres humanos, tenemos diferencias, unos no se caen bien con los También. otros, normal, pero pues así es la política, pero así es la vida también. Sí, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Yo creo que aquí se dieron cuenta por qué es el gran fenómeno político en Colombia que es Daniel Briceño, porque es un hombre íntegro, capaz, competente, trabajador como el que más y que tiene muy claro lo que se tenía que hacer por Bogotá y ahora lo que se tiene que hacer por Colombia. Y Daniel, solo te despido dándote las gracias por todo lo que has hecho, diciéndote que estamos muy orgullosos en el Centro Democrático por saber que ahora tú vas a encabezar y a jalonar el proyecto de partido en Bogotá para la Cámara de Representantes y que esperamos que ese próximo Congreso esté a la altura de los retos y también de ese país que queremos construir. Así que felicitaciones y muchas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarme, por este momento aquí en Medellín y muy feliz de compartir y estar en el mismo partido contigo, con tu equipo, con Juan, personas a las que admiro. Muchas gracias. Muchas gracias.